Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Buenas noches, queridos amigos. Estamos en este tiempo de aislamiento obligatorio aquí en Argentina, haciendo estas transmisiones como una forma de congregarnos, ya que no podemos hacerlo en persona, porque lo ha dispuesto así el Poder Ejecutivo Nacional. Pero como iglesia, la Iglesia Evangélica Bautista de Distrito Sur, de calle Maipú 3132 de la ciudad de Rosario, estamos
uniendo nuestros corazones, uniendo nuestros espíritus, y estamos en este tiempo compartiendo lo más sagrado, lo más tremendo que tenemos, lo más eterno que es la palabra preciosa de Dios. Y en esta noche quisiéramos estar abordando un tema que hemos titulado, allí está, Depresión, la opinión de Dios. Vamos a estar tratando de reflexionar a la luz de la palabra, del consejo de Dios, de este tema que es bastante escabroso, bastante actual y que es importante que tengamos todos conocimiento de él. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Orar es hablar con Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder espiritual cuando actúa el Espíritu Santo y la aplica en obediencia a nuestros corazones. Es por ello que no podemos hablar de la Biblia sin antes orar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estés y vamos a elevar una plegaria al cielo en el nombre de Jesús, que es quien nos abrió el camino al Padre, y vamos a estar pidiéndole ayuda para poder entender y para poder obedecer, y para que esta palabra sea un consuelo, sea un confort, sea un aliento, sea lo que estás necesitando para tu vida. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, oh Señor, de todo corazón, porque tú estás con nosotros, oh Señor, porque tú tienes el control. Gracias te damos los que somos tus hijos, porque tú habitas en nuestros corazones y porque tú has traído una paz diferente, una paz que el mundo no puede dar, porque el mundo no la tiene, pero está en la persona de Cristo. Padre eterno, gracias te damos porque estamos transitando esta cuarentena con salud, con el sostén y con el convencimiento que tú tienes el control y que nada se escapa a tu señorío. Pero queremos pedirte, amado Padre Celestial, por tantas personas que están desahuciadas, que están desanimadas, que están deprimidas, tantas personas que están agobiadas, tantas personas que no conocen a Cristo, Señor. Te rogamos en este tiempo que esta palabra que estamos compartiendo pueda penetrar a sus corazones, pueda hallar cabida, pueda ser recibida y pueda transferir salvación y vida eterna, Señor. Pueda estar sanando las heridas internas de nuestro corazón y tu Santo Espíritu pueda estar cubriéndonos en esta hora con el poder de lo alto. Oh Señor, háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estaba esta semana justamente en un patiecito allí, un pedazo de terreno que tenemos en nuestra casita, en un barrio allí tranquilo a las afueras de Rosario, y mi señora se puso a conversar alambrado de por medio con la vecina allí de la casa contigua, y la verdad que nos dio una noticia la vecina que nos dejó totalmente impactados. La verdad que para mí fue como una bomba que tiró. Estamos en un barrio, decíamos, tranquilo, donde no hay alteración del orden, donde parece que es todo rutina y está todo bien, especialmente en este tiempo de aislamiento, que hay poco movimiento. Y esta vecina nos compartía la triste noticia que un vecino allí nomás, a 100 metros, se había quitado la vida, se había suicidado hacía solo 24 horas. La verdad que cuando de pronto uno toma conciencia de este tipo de noticias y uno conoce, aunque más no sea a la distancia, la persona, una persona absolutamente normal, con una vida absolutamente normal, una familia, una persona que podemos decir desde la perspectiva del mundo tiene su profesión, era médico con su esposa, trabajaban, con una hermosa familia, con hijos, con una hermosa casa, con 2 autos, podemos decir con todo lo que uno puede desear de este mundo, con una aparente normalidad y felicidad, porque se lo veía allí trabajando en el jardín, se lo veía arreglando el techo, se le veía saludando a los vecinos, un muchacho de 40 años, ¿qué es lo que lleva a una persona aparentemente feliz, que tiene hijos, que tiene toda una familia, que tiene un buen pasar económico, que tiene una profesión con trabajo, que tiene salud, que tiene todo? ¿Qué es lo que lleva a una persona a quitarse la vida? Y yo quisiera
que podamos estar reflexionando. Se habla mucho del coronavirus, hay virus que son muy graves en este tiempo y se llevan más vidas, como por ejemplo el virus de la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión está definida allí en el diccionario, dice profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés de todo. La persona no tiene deseos de hacer nada y disminución de las funciones psíquicas. Es decir, es una emoción de profunda tristeza que te afecta para enfrentar la habitualidad de la vida, es decir, la responsabilidad de las cosas normales de la vida. Esta es la enfermedad del siglo XXI, dicen. Cada 20 segundos se suicida una persona con depresión. 2.000 personas por día, 800.000 al año. Y hay estadísticas tremendas que dicen que en los Estados Unidos de Norteamérica este flagelo de la depresión ha llegado aún a los niños. Niños menores de 12 años, en un 43% sufren de depresión. Esto debería llevarnos a preguntar qué es lo que está pasando. Que en un tiempo donde existe mucha tecnología, la medicina ha avanzado, donde tenemos el confort de una vida saludable, ¿qué es lo que pasa en la mente, en el corazón de los hombres que entran en estos estados contradictorios emocionales que muchas veces los llevan a quitarse la vida? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo quisiera que estemos reflexionando en este tiempo. ¿Por qué? Estamos aislados en una cuarentena dictada por el gobierno, si bien en parte se está flexibilizando. Queremos compartir que hay muchas personas que se ven muy afectadas emocionalmente por estar solas, por el aislamiento, y son afectadas y son tocadas de diferentes maneras. Y la tristeza profunda que comienza a afectar nuestros hábitos, la sombra de la depresión, puede estar asomando en cualquiera de nuestras vidas. Yo quisiera juntos estar pensando en este tiempo cuál es el consejo de Dios, porque siempre encontramos una palabra preciosa. No estamos queriendo aquí insinuar que usted debe dejar ningún tratamiento médico, ni debe dejar de tomar la medicina que ha dado el médico, que eso es muy importante, pero sí queremos decir, en más de un 80% el problema de depresión tiene un origen espiritual. Y lo que tiene origen espiritual se resuelve espiritualmente o no se resuelve. Usted va a acostumbrarse a tomar pastillas para dormir, va a dormir, pero el problema va a seguir existiendo. Hasta quizás se va a acostumbrar a tomar pastillas y si no las toma no va a dormir, pero el problema va a seguir existiendo. Si no resuelve el problema de fondo, que es un problema espiritual que muchas veces nos condiciona emocionalmente y nos pone tristes porque no terminamos de resolver lo más profundo. Debemos decir, en primer lugar, que hay una cantidad de problemas orgánicos que producen la depresión. Hay personas que genéticamente, porque tienen un pariente cercano que tiene este problema, ellos lo sufren también. El cerebro humano tiene una cantidad de neurotransmisores, que es una sustancia química que van mandando mensajes permanentemente, y la persona deprimida tiene esta sustancia en poca cantidad y comienza a afectar anímicamente todo su ser. Debemos decir también que a veces dentro del tema orgánico hay problemas de salud, enfermedad que producen la depresión. Muchas veces problemas glandulares, lo que atienden los médicos endocrinólogos, como el hipertiroidismo, produce depresiones. A veces la mujer después del parto, del posparto, sufre hormonalmente una alteración que le produce una tristeza. Mensualmente a la mujer también hormonalmente esto le ocurre. Estas son cosas habituales, y conocemos también lo que se conoce como el TAE, trastorno afectivo estacional, que lo sufren algunas personas que viven en países donde tienen inviernos muy prolongados, con poca exposición de la luz solar. El sol produce que nuestro cerebro fabrique más melatonina, que es una sustancia fundamental para el estado anímico.
Cuando la persona vive en países donde los inviernos son muy largos, muy crudos, con poca exposición solar, tiende a deprimirse porque la melatonina no segrega lo suficiente, ¿verdad? Y estas son cosas orgánicas, pero tenemos que decir también que muchas veces hay muchas personas que sufren la depresión por cuestiones de acontecimientos, de hechos. Por ejemplo, ahí he anotado algunos, la muerte de una persona, aún la muerte de una mascota puede producir depresión. El divorcio, un divorcio del cual la persona nunca termina de recuperarse, esa pérdida del ser querido que nunca termina de asumirlo. A veces dentro del ambiente familiar, un ambiente a veces de mucha violencia, a veces cuando está presente el abuso verbal reiterado, sostenido en el tiempo, abuso físico, abuso sexual, sin ningún tipo de solución, y a veces estos abusos ocurren por familiares y estamos encerrados con nuestros propios familiares, muchas veces producen un cuadro depresivo, más extrema pobreza, y hay un sinnúmero de cosas que nos pasan que pueden deprimirnos. El hombre a veces se cree fuerte, se cree que nos llevamos el mundo por delante, pero la Biblia dice que somos una hierba del campo, que hoy está, mañana deja de existir, somos débiles, somos flacos. Dice la Biblia, ¿quién es el hombre para que tengas de memoria? Es decir que aunque muchas veces aparentemos una fortaleza para los de afuera, a veces somos personas endebles emocionalmente. ¿Por qué? Miren, voy a ser totalmente honesto, porque esto tiene un origen en el pecado. Dice la Biblia que cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, Adán y Eva, se produjo una alteración ecológica. Los terremotos y las cosas horribles que vivimos es a consecuencia del pecado. La Biblia dice que la creación gime a una esperando el día de la redención. También tenemos que decir que se produjo un desequilibrio mental en la mente del hombre. Tenemos pensamientos que son pensamientos depresivos, que son pensamientos negativos, que son pensamientos de frustración. Se produjo una alteración emocional. Hay personas que pasan del amor al odio y personas que tienen emociones tóxicas que no pueden controlar. Se produjo una alteración espiritual. El pecado ha desequilibrado al hombre. Y lo único que vuelve el equilibrio, el corazón, a la mente, el espíritu del hombre, es Dios y es la palabra de Dios. Por eso, querido amigo, quiero decirte, sin dejar el tratamiento, no pongas tu confianza en la pastilla, poné tu confianza en lo que Dios puede hacer para que vuelva el equilibrio a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo, a tu organismo, a tu espíritu. En primer lugar, yo quisiera que juntos estemos reflexionando respecto a ciertos pensamientos equivocados que han estado dominando el pensamiento de los cristianos. Cuando era chico decía, un cristiano no puede deprimirse. Yo no sé sinceramente de dónde salió esa verdad, que es una gran mentira. Tenemos muchos siervos poderosos que se deprimieron. El caso de Elías, el caso de Jeremías, el caso de Jonás, quizás en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní muestra un cuadro de depresión. Queridos hermanos, no es así. La depresión puede estar presente en la vida de aún los siervos y los caracteres más impetuosos y más fuertes que puedan aparentar delante de los hombres. Y allí tenemos en Primera Reyes, el capítulo 17, tenemos un versículo, quizás versículo 4 y 5, que dice, y él se fue, hablando de Elías, se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Vamos a poner en cuadro esto. En primer lugar, yo quisiera que nos tomemos de un versículo clave y vos lo abraces en tu corazón. El versículo es el Salmo 34, versículo 18. Está ahí en versión internacional. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. ¿Qué está diciendo? Dios no está a la misma distancia de todos los hombres. La Biblia dice que Dios mira de lejos al soberbio. Si tu actitud es soberbia,
Dios está lejos de tu vida, lo dice la Biblia. Pero si tú tienes el corazón roto, te lo quebraron, porque no te recuperaste de un fallecimiento de un ser querido, porque estás enfermo, porque estás sufriendo, porque estás en una melancolía profunda y no puedes salir, quiero decirte que la Biblia dice que Dios está cerca. No importa si lo sentís o no lo sentís. Nuestra fe no se basa en lo que sentimos. Probablemente en un cuadro depresivo no sientas nada, pero es muy importante que puedas tomarte esta palabra y puedas creerla, aunque no lo sientas. Dice que Dios está cerca de que tiene el corazón roto. Este mundo y aún los seres queridos nos rompen el corazón sistemáticamente. Y yo quiero decirte en este tiempo que si esta es tu condición, la Biblia dice que Dios está cerca de tu vida y que Él salva al contrito de espíritu. El que está abatido, Él lo salva. Vamos a pararnos en esta verdad. No importa que lo sientas o no lo sientas, lo creas o no. Yo te animo a que puedas depositar tu confianza y puedas creerlo, porque esto es una palabra de esperanza preciosa. Dios está más cerca de los depresivos, a pesar de que ellos no lo sepan. Está cerca, está a un paso, está a un clamor. Señor, sálvame. Ese clamor tiene que surgir de tu corazón y el Señor extiende la mano y te levanta como le levantó al apóstol Pedro. Amados, ¿quién era Elías? Elías era un hombre que se llevaba el mundo por delante. Elías era un hombre con un ímpetu, con una fuerza, con una fe, Elías vive en un tiempo de contradicción espiritual, donde él se enfadaba porque Israel estaba un tiempo con Dios y un tiempo con Baal. Es como decir, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie con Dios, un pie con Satanás. Y un día se cansó y le dijo al pueblo, lo convocó en un monte, el monte Carmelo, y dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanlo, y si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Defínanse, dejen de navegar por dos aguas, como muchas veces decimos nosotros. Y lo convocó a todos los profetas falsos de este Dios falso, profetas de Baal, 450, y convocó al pueblo, y allí estaba el rey, estaban todos presentes. Y él los desafió y les dijo: miren, ármense un altar con un sacrificio y clamen ustedes 450, él solo contra 450, comiencen a clamar a su Dios para que caiga fuego del cielo y consuma el sacrificio. Y si eso ocurre, que el pueblo siga a Baal. Estuvieron todo el día clamando, obviamente, a un Dios falso. Un Dios falso nunca responde. Tened cuidado si tu Dios está puesto en una estatuilla, en una imagen, porque ese Dios nunca responde. Pero el acontecimiento termina que él termina haciendo una oración al Dios vivo y verdadero, y fuego cae y consume el sacrificio y consume allí el agua, y es un milagro extraordinario. Pero este Elías, que tiene fe, que tiene oración y tiene un ímpetu que no lo pueden parar, va y dice la Biblia que ejecuta a los 450 profetas truchos, falsos, los mata a todos. Y como si esto fuese poco, porque estaba el rey allí, y para demostrarle al pueblo que Dios es Dios, arriba en los cielos y en la tierra, sube al monte y comienza a orar por lluvia. Hacía 3 años que no llovía, los animales se morían de sed. Y ora una vez y no pasa nada, y ora 2, y ora 7 veces, y comienza a caer un aguacero, y todo el pueblo se dispersó diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y esto fue una cosa tremenda, fue una victoria, fue tocar el cielo con las manos, fue un hombre de Dios con ímpetu y aguerrido, avasallante, que enfrentó a todos los profetas falsos y le tapó la boca al rey y a todo el pueblo de Dios. Pero quiero contarte lo que pasó el día posterior, el día siguiente. Mientras él está con toda esa adrenalina, es imparable. Pero cuando se relajó, cuando comenzó a descansar, cuando comenzó a metabolizar todo lo que había vivido, resulta ser que recibe un simple recado, una cartita de la reina Jezabel, la mujer más mala de la Biblia, la esposa de Acab, que le dice:
que mis dioses me lo reclamen si yo mañana no te ejecuto a esta misma hora como vos mataste a mis profetas. Y vos decís, un siervo, un profeta como Elías, con el ímpetu que tenía, con la fuerza, puede sentirse atemorizado por la amenaza de esta mujer. Miren, no me pregunte cómo, pero se sintió invadido por el miedo, se sintió atemorizado, quizás se comenzó a relajar de ese acontecimiento y comenzó a sentir toda la debilidad junta. Y dice la Biblia que comenzó a escaparse, comenzó a irse a un lugar, Berseba, y agotado se puso abajo de un arbusto y se quedó dormido. Y yo quisiera que estemos reflexionando. Quizás usted está enfrentando hoy la vida con ímpetu y tiene fuerza, y tiene ganas y se lleva a todo el mundo por delante, pero quiero decirte que somos un cuerpo, un alma, un espíritu, y somos personas débiles según la Biblia. Sin Dios el hombre no tiene suficiente fortaleza para enfrentar las cuestiones emocionales. Y es muy importante entenderlo esto, porque hubieron hombres que se llevaban el mundo por delante y al día siguiente le estaban pidiendo a Dios que le quitase la vida, en un profundo cuadro depresivo. Esto le pasó a Elías. Pero yo quisiera que juntos podamos extraer las enseñanzas bíblicas de cómo Dios levanta al deprimido. Amén. Dios levanta al deprimido. ¿Y qué es lo que hace primero? Lo deja dormir. Así de sencillo. ¿Qué necesitaba Elías? Necesitaba dormir. Necesitaba descansar. Miren, vivimos en una vida total con un vértigo y con un estrés y con una vorágine que a veces nos ha afectado el sueño. Debo reconocer que soy una persona que me cuesta dormir de corrido, y antes de la cuarentena realmente me desvelaba mucho tiempo. Pero en el tiempo del aislamiento de la cuarentena, el Señor hizo que estemos, si bien sigo trabajando a distancia, quizás se me ha quitado el estrés del traslado, vivo lejos de Rosario, del colectivo, los horarios, duermo diferente. Y como cuando uno duerme diferente, tiene emocionalmente otra fuerza para enfrentar la vida. Lo primero sencillo que Dios hizo, lo hizo dormir, así de fácil. El segundo consejo bíblico, ¿saben qué? Dios manda, tenemos la cita bíblica, no sé si está proyectada allí, dice el versículo 5, echándole debajo al enebro, se quedó dormido, y aquí llegó un ángel, le tocó y dijo, levántate y come. Ese es el versículo 5, muy bien. ¿Y qué es lo que hizo? El ángel lo despierta y le había preparado un pan casero, calentito, ese que sale humo. Yo no sé ustedes, a veces paso por Circunvalación y están vendiendo las tortas asadas a la mañana, esos días de frío. Ese aroma a las tortas asadas a mí me puede. No hay nada más rico que a la mañana que el olor a café con leche y a las tostadas. ¿Qué es lo que hace Dios? Miren qué sencillo. Elías probablemente había estado todo el día sin comer, mientras estuvo en el Monte Carmelo, allí eufórico, pero no comió y no se alimentó. ¿Qué estaban necesitando? Alimentarse bien. Dios lo despierta un ángel con un pan humeante, calentito, ese pan que cuando vos vas a las sierras de Córdoba te lo venden con el salame, eso de así de rico. ¿Y qué fue lo que hizo? Se levantó, comió, tomó agua y volvió a dormir porque estaba excedido, estaba necesitando descansar. A veces pienso, los que trabajamos en la oficina no siempre nos alimentamos, estamos alterados, estamos a veces bajoneados, y a veces tiene que ver con una mala alimentación. Tomamos una cantidad de café, con cafeína nos excedemos. Llega el horario de comida, no comemos. Tenemos esos expendedores donde sacamos las golosinas y estamos mal alimentados. Por algo a los niños no se les da antes de irse a dormir golosinas, porque saben que no van a dormir porque se alteran. Y a veces nosotros fracasamos en cosas básicas como dormir 7 o 8 horas o alimentarnos bien. Esto es lo primero que Dios hace para recomponer el estado anímico de este siervo de Dios. ¿Y sabe que lo dice? Ahora vas a caminar 40 días. 40 días caminando hasta Oreb. Yo observo que lo que Dios está haciendo, le está diciendo, Elías, estás en un punto de euforia
vas a bajar a mi frecuencia. Lo hace caminar 40 días. Y yo digo, ¿cómo en este tiempo de aislamiento, algunos que estamos demasiado acelerados por la vorágine del día, cómo el Señor nos hizo bajar a su frecuencia y cómo Dios nos habla y podemos entender cuando bajamos a la frecuencia de Dios? Y lo lleva allí a Horeb y hay 3 manifestaciones violentas, poderosas, pero en ninguna de ellas está Dios. Dice la Biblia allí que Dios hizo manifestar un viento recio, es como un huracán, un torbellino que tumbaba las piedras y las quebraba. Pero la Biblia dice, ahí no estaba Dios. Dice que después vino un terremoto, pero dice, ahí no estaba Dios. Y todas estas cosas tienen que ver con la personalidad de Elías, porque Elías era así, era un terremoto, era un violento. Dice que después vino un fuego y tampoco estaba. Acuérdense ustedes que Dios se le manifiesta a Moisés en una zarza que arde en fuego. Aquí no está. ¿Saben por qué? Porque Dios está tratando de decirle, bajá los decibeles. Y lo último que aparece es un silbo apacible. Y cuando aparece esa brisa, como esa brisa que aparece al atardecer, a las 6, 7 de la tarde, suave, que mueve los árboles, allí estaba Dios. Y Dios está queriéndole decir a Elías, entra en mi frecuencia. No vas a lograr el cambio espiritual de Israel con tu fuerza, con tu violencia. No lo vas a lograr. Eso es algo que lo voy a hacer yo. Vos tenés que trabajar entendiendo que el poder reside en mí. Y Él lo lleva al silbo apacible. Yo digo, ¿cuánto necesitamos aprender esto? A veces quizás las madres que gritan mucho y se sienten deprimidas porque los hijos no cambian, y a lo mejor es arrancar el día diferente orando, diciéndole, Señor, te encomiendo la vida de mi hijo, el corazoncito de mi hijo, en tu presencia, la obediencia de mi hijo. Es entrar en el silbo apacible. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías? Elías, autovictimizándose, como muchas veces pasa con la persona depresiva, que se siente frustrada porque ellos se han generado una expectativa que querían hacer en su fuerza y no pueden hacer, le dice, he sentido un vivo deseo, versículo 14, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas y yo solo he quedado y buscan para quitarme mi vida. ¿Qué está diciendo? Quedé yo solito, quise cambiar el mundo y no pude. ¿Cuál fue el motivo de presión de este hombre? No soportar las presiones que no se le habían puesto Dios, él mismo se la impuso, porque estaba queriendo hacer la obra de Dios con sus fuerzas. Amigos, el país asiático con más índice de suicidio es Japón. Tristemente, en Japón se suicidan los niños adolescentes, los adolescentes. ¿Y saben cuál es el motivo? No soportan la presión escolar, la demanda escolar. El más alto índice de muerte se da el 1 de septiembre. El 1 de septiembre cuando vuelven al colegio, muchos no quieren volver. Porque la sociedad les exige notas más altas, la familia les exige notas más altas, ellos mismos se autoexigen y no soportan la presión de 37.000 japoneses, niños, adolescentes que se mataban. Es un problema de Estado, bajó 21.000, pero sigue siendo un problema. Vivimos en una sociedad que nos demanda, nos exige y nos pone al límite de la fuerza, y hay muchas personas que bajan los brazos y entran en un cuadro. Y esto fue lo que le pasó a Elías. Entonces el Señor, en una forma tan amante, comienza a revelarle cosas que Elías no veía. Es decir, Elías, quédate tranquilo, no es así, no estás solo. Hay 7.000 rodillas que no se doblaron frente a Baal y labios que no besaron su imagen. Hay un montón de gente que es tan fiel como vos. Elías, no estás solo, no sos mejor que nadie. Voy a levantar a un Eliseo, un sucesor que va a seguir tu trabajo. Y así Dios comienza a abrirle la mente y a mostrarle que estaba sobrecargado, queriendo hacer un trabajo que no le correspondía y que no estaba solo, que había otros que lo estaban acompañando. No sé cuál es el cuadro tuyo depresivo, pero siempre tenemos la tendencia a pensar, lo peor me pasa a mí.
A nadie, a ningún otro le está ocurriendo. Y quiero decirte, tenemos grupos pequeños. Es muy importante que te juntes a conversar con otros hermanos. Lo mismo que estás pasando a vos, ya le pasó a otra persona. Es muy importante conversarlo. Es muy importante sacarlo para afuera. Esto es una forma de restauración y te muestra, te revela que hay otras personas que pasaron por lo mismo y salieron adelante. Pero miren, el segundo consejo que yo quisiera compartir con ustedes, lo encontramos en el Salmo 42. El salmista aquí tiene un cuadro depresivo tan pero tan profundo que dice, en el versículo 3, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué está diciendo el salmista? Llega la hora del almuerzo y no como, no tengo hambre. El único apetito que tengo es de seguir llorando. Y llega la hora de la cena y yo el único deseo es de seguir llorando. Y llega el desayuno del otro día y yo sigo llorando. Y este llanto a veces es con lágrimas, a veces es un llanto del corazón, pero queremos decir que acá hay un cuadro mucho más severo, porque la persona ya no quiere alimentarse, no quiere comer, está alimentándose con sus propias lágrimas. Y debemos decir que está sufriendo bullying, porque dice: los que me rodean, los que me conocen y conocen que yo tengo fe en Dios y que confiaba y hasta le hablaba, ahora me dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te llenaba la boca? Fíjate en qué cuadro estás, ¿quién te ayuda? Y ese bullying lo deprimía y lo empujaba a un pozo muy oscuro, muy tremendo. Queremos decir que el bullying es la violencia a veces psíquica, verbal, que ejercen los chicos en el colegio. Es un problema muy pero muy serio. Hay muchos niños que se cambian de colegio y aún han intentado suicidio y aún se han suicidado. Hay agresiones dentro de este ámbito para dañarle el rostro porque el otro es más lindo que uno, y cosas así son reales y empujan a muchos niños y adolescentes a un cuadro depresivo, y esto es el bullying. Pero yo quisiera que podamos rescatar algo. Probablemente una de las cosas que también lo deprimía era la sensación de abandono. El abandono es otro causal de depresión. La persona que perdió su matrimonio porque el esposo se fue con otra o la abandonó, ese abandono produce depresión. El abandono que los hijos sufren de los padres porque los padres no lo visitan y viven como si se hubiese como olvidado de ellos, produce depresión. El abandono de los padres, a veces tirados permítame la expresión, en un geriátrico, de hijos que se olvidan de ellos, también produce depresión. Este hombre está sufriendo probablemente uno de los peores abandonos, que se siente abandonado ni más ni menos que del mismo Dios. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y alguien pudiera decir: en cualquier momento puedes arrodillarte y orar. Pero lo que él está diciendo: yo siento que oro, que le hablo y Dios no me contesta. Y Dios está lejos. No ha entendido que no se trata de sentir, se trata de creer. Y se trata de creer que cercano está Jehová al quebrantado de espíritu. Pero esto que sintió este hombre, lo sintió grandes hombres en la Biblia como Job, que también entraron en un cuadro depresivo, que comenzaron a sufrir una tremenda, trágica prueba, porque perdieron la salud, perdió la familia, perdió todo, y al principio mantuvo estoicamente su confianza. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero a medida que pasaron los días y los amigos comenzaron a cicatearle de que él tenía pecado en su vida, él comenzó a ser empujado a un tiempo de depresión donde terminó maldiciendo el día de su nacimiento. Pero ¿cuál era el dolor más profundo en el corazón de Job? Era una sensación de abandono. Él sentía que Dios no lo escuchaba, no le contestaba. Dice allí
¿quién me diera el hallar a Dios? Yo expondría mi caso y lo escucharía. Quiero decir que la historia del libro de Job, al final del libro Dios le contesta, pero le contesta con otra pregunta. Se dice que a una pregunta no se le contesta con otra pregunta, Dios lo hizo. Y comienza a hacerle un montón de preguntas que Job no puede responder, de la creación, de los astros. Y lo que Dios está queriendo decirle es, mis pensamientos son tan altos que los tuyos, que yo no puedo explicarte lo que ha ocurrido en tu vida. No puedo explicar lo que hago. Debes confiar en mi soberanía, en mi poder, pero especialmente en mi amor. Que todo lo que yo hago es para bendecirte y para amarte. Entonces Job entendió, no voy a entender a Dios, voy a entender lo que Él hizo en mi vida. ¿Soy mejor persona ahora? Después de sufrir, soy mejor persona. Sigo amándole, y aceptó lo que Dios le impuso. Quiero señalar esto. En este cuadro del capítulo 42 del salmista, donde él se siente abandonado por Dios, quiero dar el consejo bíblico, que es que Dios plantó un monólogo en el corazón de él que lo va a levantar. Miren, dicen los psicólogos que usted y yo y todas las personas tenemos un monólogo. Es una conversación secreta que a veces nadie sabe, pero es nuestra conversación que mantenemos durante todo el día, en todas las circunstancias de la vida y con todas las personas. Es una conversación que a veces en algunas personas muy transparentes lo exponen y las personas lo saben, pero a veces en personas muy reservadas o que sienten vergüenza de lo que sienten, ese monólogo que es la conversación interna que nosotros tenemos sobre nosotros mismos es totalmente diferente a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó con el vecino? El vecino mostraba una vida pujante, salía a trabajar, se lo veía en el jardín, se lo veía contento, se lo veía con los hijos, pero había un monólogo de frustración, había un monólogo de derrota y de muerte que quizá ni siquiera la esposa lo conocía. Y ese monólogo, ignorado aún por los seres queridos, lo llevó a la muerte. Dicen las personas que estudian la psiquis del hombre que hay que prestarle atención al monólogo, porque la depresión son emociones, sentimientos de nostalgia y de tristeza, pero son precedidas, empujadas por nuestro monólogo, por nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? La persona que sale a buscar trabajo y piensa, seguro que se lo dan a otro, sale ya abatida. La persona que sale, que se está casando y piensa, yo no sé si esto va a funcionar, porque mis padres se divorciaron y mis abuelos también, está iniciando una etapa ya totalmente abatida. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Porque los pensamientos son generadores de emociones y de sentimientos. Y yo quisiera rescatar en esta hora y invitarte a que estés pensando cuál es el pensamiento más interno en tu vida. A veces nos quedamos tranquilos, los pastores, vemos las personas sentadas en la iglesia, vemos jóvenes así, decimos qué bueno, qué fidelidad, y a lo mejor ese joven que está allí está pensando en cualquier cosa, no está recibiendo la palabra, está pensando que se siente hipócrita porque está allí, pero en realidad tiene dos vidas. Y no sabemos cuál es el monólogo, cuál es el pensamiento que va a generar un montón de emociones, que muchas veces son emociones tóxicas y que van a veces a llevarlo a tomar decisiones peligrosas. ¿Cuál es el monólogo del salmista? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios planta un monólogo de vida, de esperanza y de fe. Esto, hermano, es muy importante. Dicen, a lo que le gusta el tenis, que dos tenistas rankeados en forma pareja, es decir, que no se sacan diferencia porque son talentosos igual, porque tienen resistencia física y demás. ¿Qué es lo que hace que uno siempre gane, o casi siempre gane, y el otro pierda, o casi siempre pierda? Es la actitud mental.
Es el monólogo que ellos tienen. Y ese monólogo genera emociones y sentimientos que lo van a llevar uno al éxito o al otro a la derrota. Es por ello que es muy importante la parte más emocional en el tenista. Por eso cuando hacen un punto, creo que dicen, vamos, come on, fuerza. Es permanentemente un diálogo que lo externalizan, pero lo tienen dentro. Eso genera emociones de éxito y positiva. Pero no quiero dar nombre por respeto, pero recuerdo algún tenista por allí que, pobrecito, tenía un diálogo, un monólogo de muerte y lo tomaba el audio de la cancha y decía, no la estoy pasando bien, no sé qué hago aquí, debí dedicarme a otra cosa. Y pobrecito, yo siempre me pregunté cómo no lo tomaba un entrenador que podía trabajar en la psiquis, porque eso es fundamental para tener el éxito en el otro. A veces no tanto depende de la parte deportiva, física, depende de la parte emocional. Aquí tenemos un hombre que dejó de comer por la depresión, que está sufriendo el bullying. Pero ¿cuál es el diálogo que Dios plantó para que él hable con sí mismo? ¿Por qué te abates? ¿Por qué me siento tan mal? Dios mío y esperanza mía, aún he de alabarle. Yo voy a volver a tener esos tiempos donde yo estaba feliz. Voy a volver, yo sé que esto va a pasar. Esto es un pensamiento de esperanza, de fe que lo planta Dios. Y ese pensamiento hace que la persona comience a conversar consigo mismo y produzca otro tipo de emociones. Y él está diciendo, yo sé que estoy en la tormenta, pero esto va a pasar. Y van a volver tiempos de remanso, donde yo voy a volver a estar feliz. Y esto lo saca adelante. Queridos hermanos, dentro de los temas espirituales no solamente es creer. Dice Romanos capítulo 10 que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Es muy importante que vos confieses, que tu conversación interna y externa sea una conversación de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando temo, el día que temo, yo en Él confío. Y un sinnúmero de versículos que no solamente tenés que creerlo, tenés que decirlo, porque eso cambia tus emociones y produce emociones que te van a levantar. Pero miren, porque el tiempo se ha ido, quisiera brevemente reflexionar en la depresión del Señor Jesucristo. La Biblia dice, no lo vamos a leer por falta de tiempo, en San Mateo capítulo 26, que entra a Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y podemos decir que ahí el mismo Satanás comienza a prensarlo, el alma del Señor Jesucristo comienza a entristecerse, a ponerse triste, y le dice a sus amigos y apóstoles, estoy tan triste hasta la muerte. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Preferiría no seguir viviendo de la tristeza que tengo. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Pone a 8 en la puerta del huerto, casi controlando para que no le interrumpan la oración. La oración es sagrada en este tiempo. Y toma a 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan, oren conmigo, sosténganme en oración. Tristemente no tuvo amigos que lo sostuvieron, se quedaron dormidos. Pero él comienza a tener una lucha, como si fueran 2 personas luchando dentro de él. Una persona es el Dios eterno, que sabe que tiene que cumplir la voluntad de Dios. Otra persona es el hombre, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre, que está queriendo evadir la cruz, porque sabe que los clavos le van a doler, porque sabe que va a ser humillado emocionalmente y va a ser herido espiritualmente. Entonces tienen una lucha como si fueran esos luchadores que están forcejeando, y él clama una oración: Padre, de mí pasa esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vuelve a orar, y vuelve a orar. Y es interesante ver que Dios no le da una respuesta audible, como tampoco se la dio a Job respecto a lo que le estaba pasando, pero manda un ángel que lo conforta. ¿Por qué es importante la oración cuando estás desanimado? Si podés orar, porque a veces Dios no te va a explicar lo que te está pasando, porque no lo entendemos, pero sí Dios manda un ángel que comienza a fortalecerte. Y Jesús se paró después y tuvo una fortaleza de decir: vamos, que ahí viene Judas que me entrega, y tuvo fuerza para enfrentar la cruz. ¿Por qué? Porque Dios lo fortaleció a través de la oración. Quiero decirte también que el anhelar la persona de Dios, aunque vos
te sientas aún sin hambre, es fundamental para salir del pozo de la depresión. ¿Y qué significa anhelar la persona de Dios? Muchas veces significa anhelar la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, el versículo 143, aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Qué está diciendo el salmista? Me sentía abatido y deprimido, pero lo único que fue que yo comía, una delicia es un asado acá en Argentina, es comerte un buen asado, un rico helado, ¿verdad? El salmista dice, lo único que yo comía era tu palabra. Recuerdo una mujer viuda que tenía 3 hijos y le falleció el menor. Y ella dice, era cristiana, ella, no me den explicación de por qué el Señor se lo llevó. No quiero que nadie me quiera consolar. Ella no aceptaba consuelo absolutamente de nadie. Tenía un corazón tan deshecho que no quería escuchar ninguno de los razonamientos evangélicos, cristianos y de fe, porque no lo ayudaban en nada. Pero ella decía, lo único que me sostiene con vida y con esperanza es leer la palabra de Dios. Y ella pasaba todo el día leyendo. Y yo decía, leyendo siento que mi corazón se cura, leyendo se me va el enojo, leyendo siento que tengo deseo de seguir viviendo, leyendo tengo deseo de comer, leyendo me levanto a la mañana, leyendo la Biblia es una delicia. Si estás angustiado, afligido, no tenés fuerza para orar, lee la Biblia, porque la Biblia sana ese corazón quebrado. No me preguntes cómo. Los médicos suturan, pero la Biblia sutura el corazón. No sé cómo lo hace el Espíritu Santo, es un milagro. Termino con esto. Hay personas que creen que su monólogo, su pensamiento es propio y no saben que allí se filtró un ser espiritual y esa conversación se la plantó Satanás. La Biblia dice en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el enemigo, el ladrón, viene a hurtar. Una persona que hurta no arrebata, porque eso es robo, violencia. El robo es con violencia. Arranca la cerradura para meterse en tu casa. No. El que hurta se lleva el destornillador. Y con toda la paciencia del mundo saca un tornillo, saca otro tornillo, no ejerce violencia, pero sabe dónde va. Dice también que viene a destruir y viene a matar. La Biblia dice que el enemigo de tu alma, de mi alma, es Satanás, con todo su ejército de demonios. Yo lamento si tú no crees en esto, pero esto está explicado en la Biblia. Y una cosa muy, muy peligrosa que se filtra en el corazón del hombre y no alcanzamos a detectarlo, es cuando este enemigo se filtra en tu corazón y comienza a plantar un monólogo, una conversación que tú crees que es tuya y no es tuya, la plantó Satanás. Y te está robando la alegría de vivir, y te está sacando el deseo de ir a trabajar, y te está sacando el deseo de estar feliz, de disfrutar la vida. Y después comienza a destruirte tu vida y tu familia, y después te lleva a la muerte. Y eso es un trabajo de Satanás, lo dice la palabra de Dios. Miren, debemos tener cuidado con muchas cosas que están en el mundo que parecen inocuas y son peligrosas y son utilizadas por el enemigo. Después del fallecimiento de mi papá, que como todo hijo lo sufrí, debo reconocer que hay algún tipo de música que no he podido escuchar, volver a oír. Música, por ejemplo, recuerdo en este punto instrumental, las guitarras románticas que oíamos en vacaciones, aparentemente una hermosa melodía, pero yo en este tiempo, cuando vuelvo a oír ese tipo de música, me trae al recuerdo el fallecimiento de papá, me pone muy triste, con ganas de llorar y de no hacer nada. Eso no es normal. Y uno debe detectar esas cosas que usa el enemigo para producir una profunda tristeza. Una tristeza que te inhabilita a enfrentar la vida o a desarrollarte normalmente.
El poder espiritual de la música es algo muy peligroso. Y no me estoy refiriendo solamente a música melancólica o triste, porque hay una cantidad de música rítmica, alegre, aparentemente llena de instrumentos y de movimiento rítmico, que producen suicidio y muerte y un montón de perversiones. Me estoy refiriendo a la música rock metálica y a tantas otras. La utiliza Satanás. La Biblia dice que había un rey llamado Saúl, que era atormentado, se ponía paranoico y violento, en un cuadro depresivo, con una tristeza tan tremenda, y lo único que lo curaba era otro tipo de música, la música que utiliza Dios. Venía el salmista David, un pastorcito que tocaba y cantaba los salmos, y la Biblia dice que el espíritu lo dejaba de torturar y lo recomponía espiritualmente. Yo te aconsejo que empieces a consumir otro tipo de música. La Biblia dice, llena tu corazón, no seas embriagado con vino, llena tu corazón con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. La música tiene un poder espiritual extraordinario. Puede ser destructiva, depresiva, puede ser vida y vida en abundancia. Yo quiero decirte y conozco que hay personas que han entrado en un cuadro depresivo por cosas muy graves que le han pasado hace mucho tiempo en la infancia y son tremendas. Cosas de abuso, cosas horribles, cosas, como diríamos aquí en este mundo, imperdonables. Pero la Biblia dice que todo ese círculo cerrado en el cual estamos y no podemos salir por falta de perdón es un círculo que habilita la obra destructora de Satanás, que viene sutilmente, te hurta, te destruya y te quiere matar. Dice la palabra de Dios que la persona que vive enojada tiene que pasársele el enojo al fin del día, porque si no está habilitando a Satanás. ¿Cuántas personas viven con un enojo por años? No han podido perdonar a personas que han abusado de ella, a personas que le han dañado. Y yo entiendo perfectamente tu dolor y entiendo perfectamente que no puedes perdonar. Lo que quiero que vean es que el resentimiento atrae una obra satánica a tu vida que comenzará a destruirte y te empujará a un cuadro depresivo. Te invito a esta hora, que puedas entregar tu corazón al Señor, pedirle al Señor que te dé la fortaleza para orar y para leer la Biblia, te saque de este cuadro, abrir la puerta de tu corazón para que Jesús te salve y comiences a consumir otro tipo de música, otro tipo de pensamientos que te levanten. Ora conmigo en esta hora. Padre eterno, Padre celestial, yo confieso en esta hora mis pecados, oh Señor, mi lejanía tuya me han traído tristezas y dolor. Oh Señor, en esta hora yo quiero pedirte que la sangre de Cristo me limpie y me lave de todo pecado, Padre. Dame la fuerza para poder perdonar. Dame la fuerza para oír otro tipo de música. Dame la fuerza, oh Señor, para salir de este cuadro, Señor. Llena mi vida de tu palabra, que yo pueda leer todos los días. Llena mi vida de una oración que busque tu rostro, Señor. Llena mi vida de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Oh Señor, sacame del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso del pecado. Sacame, Señor, y poné mis pies sobre la roca eterna que es Jesucristo. Señor, sálvame en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás en un cuadro de tristeza o depresión, te pido por favor, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen. Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y el Señor te acompañe. Muchas gracias. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
tengo a ti, lo tengo todo.